10 años y en aquel entonces con una autoconvocatoria, o sea, con una convocatoria muy espontánea de periodistas, intelectuales a través de las redes, salían de manera masiva en todas las plazas, en muchos lugares del país, a reclamar desde el movimiento feminista y de la sociedad en general, por supuesto también, y pedir ni una menos, ¿no? Yo decía, este hartazgo que se convirtió en una consigna política, ¿no? Y bueno, a 10 años seguro queda mucho para reflexionar. Y esa es un poco la idea. Por eso está en línea y le agradecemos este tiempito. Sabemos que anda ahí muy complicada con los tiempos. A Marina Abiuso, que es periodista especializada en género, activista, defensora de los derechos humanos. Actualmente es editora de la sección Punto de Encuentro del diario AR y formó parte del grupo organizador de la primera manifestación del Ni Una Menos allá por 2015. Marina, ¿cómo estás? Buen día. Antonella y Patricia, te saludamos acá en Multimedia Unlar en La Rioja. ¿Qué tal? A las dos, buen día, ¿cómo están? Yo no puedo creer que pasaron 10 años. Sí, un montón, ¿no? Eso, tener la dimensión, Marina, de eso que pasó, y quizás por ahí la primera pregunta, y arranco por ese lado, ¿qué significó hoy? Quizás es más fácil analizarlo, ¿no? Pero ¿qué significó hace 10 años la aparición del movimiento Ni Una Menos? Yo creo que hace 10 años una de las cosas que tuvo Ni Una Menos y por lo que tuvo tanta fuerza fue porque logró levantar algo que estaba en el aire, ¿no? Recién ustedes hablaron de hartazgo, y yo creo que hubo mucho de eso, y no es casualidad que Ni Una Menos haya estado movilizado parece el 3 de junio de 2015, mayormente por periodistas y comunicadoras, ¿no? Me parece que había ahí verdaderamente un hartazgo absoluto en quienes veníamos cubriendo crímenes que eran todos muy parecidos y que se seguían tratando como si fuesen cuestiones de la vida privada, de lo íntimo, de lo pasional, todavía una palabra que se utilizaba bastante. Claro, uno en la reiteración ve un cuadro de situación, ¿no? Y un cuadro de situación que 10 años después se sostiene en muchos sentidos. Es bastante terrible cuando hablamos de crímenes de género, que lo más probable, el lugar de muerte más probable para una mujer sea su propia casa, y el femicida más probable sea una persona que ella conoce, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a pensar en la violencia contra las mujeres como algo que te iba a hacer un desconocido en un callejón. Y hay algo muy curioso que se repite 10 años después. Yo creo que una de las cosas que hicieron fuerte ese 2015 fue la convicción de que había que explicarlo todo, ¿no? Y que había que explicarlo todo de una manera muy didáctica. Yo me acuerdo que pensaba mucho en ese momento en los compañeros del movimiento de lesbianas, gays, travestis, trans, que 5 años antes nada habían conseguido la ley de matrimonio igualitario. Y lo habían conseguido siendo didácticos hasta que duela, ¿no? Como que realmente los habían enfrentado con cosas muy violentas, y ellos y ellas respondían con mucho cuidado y realmente desarmando prejuicios. Y es muy fácil enojarse, y yo estoy muy enojada. Es una estrategia política también poder dejar de lado el enojo. Sí. En ese momento dijimos, bueno, vamos a explicar qué es la violencia de género. Nosotras sabemos qué es, creemos que hay una masa de gente enorme que sabe qué es, pero salimos a buscar un montón de gente que no. A mí me impacta siempre que para muchas mujeres Ni Una Menos fue su primera marcha, y quizás fue antes de considerarse feministas, ¿no? Como que realmente había una cosa muy transversal ahí. Fue después importante ver y mostrar que eso era y siempre había sido feminista, y era un reclamo al Estado, y no era un reclamo solamente de, digamos, no era, no sé, endurezcan las penas y listo. Era un reclamo de políticas profundas, de reclamo de cambio social, reclamo en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Ahora, Marina, pensaba... Que esas cosas básicas hayan vuelto 10 años después, ¿no? Sí. Que otra vez haya que... Porque ahora es falaz. La gente que está insistiendo en que la violencia de género no existe sabe que está mintiendo. Y que lo hagan desde las esferas del Estado, digo, tiene una agravante. No, absolutamente. Es que fíjate la situación en la que estábamos hace 10 años, por ejemplo. No existía un registro de femicidios. O sea, el registro de femicidios que usábamos las periodistas era el que tenía una ONG, que era la Casa del Encuentro. Sí. Y no sabíamos cuántas eran. La Casa del Encuentro dependía de lo que saliera en los diarios. Claro, un registro periodístico. Pero además imagínense en un país enorme como este, y además donde las provincias no siempre están conectadas. La ONG está
La Casa del Encuentro está a 3 pasos del Congreso, ¿no? Son amorosas, yo las quiero mucho, pero es la información que llega a 2 cuadras del Congreso. No les tengo que contar yo desde Buenos Aires a ustedes la cantidad de cosas que pasan en las provincias que de pronto no son noticias en Capital. Sí. ¿No? Entonces, recién a partir de 2016 la Corte Suprema de Justicia estableció un registro de femicidios tomando los casos del Poder Judicial, que igual tiene algunos puntos grises en el sentido de que depende que las causas estén caratuladas correctamente, ¿no? Que esté puesto el componente de género para que se pueda encontrar en el sistema y para que se pueda tomar registro. Tratando de pensar en un mapa más global, Marina, pienso en todo lo que está pasando en nuestro país, lógicamente, o por lo menos desde hace 1 año y medio, quizás con la gestión actual del gobierno, pero pienso que en realidad, si uno mira el mundo, ¿no? Hay una avanzada conservadora, todos los líderes de derecha o de los sectores más de derecha en el mundo han elegido el movimiento feminista, como a otros, por supuesto, ¿no? O a los feministas, o a los movimientos de mujeres como su enemigo. ¿Qué componente hay ahí? ¿Qué lectura política haces ahí? Yo creo que, la verdad, es de un hartazgo impresionante. Yo creo que tiene que ver con la fuerza del movimiento feminista. Yo creo que además lo que tiene el movimiento feminista, y es su fortaleza, pero también es una debilidad, es que no hay una presidenta del feminismo. Digo, para que te des una idea, nosotras las que convocamos en ese 2015, muchas siguen conectadas y todas seguimos, por supuesto, activando, pero ninguna es la cabeza de Ni Una Menos, ¿entendés? No es que hay una de nosotras que dice, bueno, compañera, se va a hacer esto y hay una cosa vertical. Entonces el feminismo termina siendo un buffet en el que siempre van a poder encontrar alguien que diga aquellos que ellos quieren repudiar. Y si no lo encuentran, lo inventan. Entonces es un hombre de paja, es un monstruo muy fácil de construir. Puedes decir, no, porque las feministas dicen que... Yo muchas más veces he visto, seguro las feministas van a decir tal cosa, que feministas que efectivamente digan eso. Digo, pueden llegar a encontrar una voz marginal, pero en general se plantan en cosas en las que los feminismos no se están plantando. ¿Los feminismos dónde están? Y la verdad que están en las trabajadoras comunitarias que están parando la olla en los barrios. Están en la jubilada que no están cobrando, digamos, que no se van a poder jubilar, y las que están cobrando 300 y pico de pesos y están yendo todos los miércoles al Congreso. Esos son los feminismos también, ¿no? No los debates. Pensá qué barato es pelearse con una letra. Qué sencillo es hacer política con una letra, ¿no? Yo he visto ya instalada la idea de que la E era de uso obligatorio. Yo la verdad que no... Hasta tal punto estoy segura que la E nunca fue de uso obligatorio. Sí. Y yo no la uso. Yo solo la uso cuando me refiero con personas no binarias. Imagínate si no será obligatoria, que yo normalmente no la uso. Marina, lo que pasó hace unos años ya con el Ni Una Menos, en algún punto vino a marcar un nuevo paradigma, ¿no? Una nueva forma de ver el mundo. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones, ¿no? A por ahí niñas o niños o niñeces que en ese momento pensaban de una forma, tenían capaz 10 años, hoy ya son jóvenes. ¿Cómo ves esa nueva forma de pensar hoy, ¿no? En las juventudes, sobre todo. Yo no creo que sea tan unánime, porque de hecho tenemos un fenómeno de muchas personas jóvenes que están como tomando estas ideas más reaccionarias. Entonces no creo que sea unánime. Pero en líneas generales... Es muy difícil ser optimistas en este momento, pero yo creo que hay como una obligación política del optimismo, porque si no crees que las cosas se pueden modificar, no podés hacer activismo. Pero yo sí creo que hay algunas cosas que no tienen vuelta atrás y que son cosas del sentido común, ¿no? Y son cosas que una vez que se experimentan, no tienen demasiada vuelta atrás. Me parece que hay cosas que se desnaturalizaron en función de la violencia, en función de la violencia contra las mujeres, de la violencia sexual, de qué es lo permitido, de qué te podés quejar, ¿no? Había como una cosa muy fuerte a las mujeres de, bueno, estas son las reglas y vos tenés que ser fuerte y avanzar en este espacio y entonces solo llegarán las más fuertes. Y que llegue una demuestra que podrían haber llegado todas, ¿no? ¿Viste? Como una cosa muy mentirosa en ese sentido. Claro. Yo creo que la desnaturalización de la violencia es algo que no tiene vuelta atrás. Que una vez que se ve es muy difícil, es como, ¿viste? No se puede volver a meter al genio en la botella. Y eso para mí es un gran avance, ¿no? Ahí está dicho, quedó claro que la violencia no es aceptable. Y
habrá un montón de gente que se haga la distraída y habrá un montón de gente que diga que no es violencia. Pero fíjate que lo que dicen es que no tiene género. Más allá de que los números demuestran que efectivamente hay un componente de género muy fuerte, no me imagino que sea tan fácil que le digan a una mujer, bueno, señora, vuelva a su casa y arréglese con el marido, que no es para tanto. Estamos charlando con Marina Biuso, que es periodista especializada en género, activista y defensora de los derechos humanos, y una de las que formó parte de este grupo organizador de la primera manifestación en Ni Una Menos en 2015. Y te llevo ahí a esa forma de gestarse, ¿no?, que tuvo el movimiento. Marina, creo que hay dos hitos que tiene el movimiento de mujeres, un movimiento feminista de la última década por lo menos, que se gestó y amplificó a través de las redes sociales, la Marea Verde, digamos, y el Ni Una Menos. Y pienso, lo traigo 10 años después, hoy evidentemente el terreno de las redes sociales es cada vez más hostil. Vos lo viviste en carne propia, digamos, judicializando además, y es muy expulsivo incluso para muchos colegas que sienten una agresión desde las mismas esferas del Estado, ¿no?, a través de redes sociales. Ese movimiento que cobijó y sirvió para amplificar hoy es totalmente distinto. Entonces te pregunto, ¿cuáles crees que son las nuevas redes para construir hoy? No lo sé todavía. Creo que yo estoy pensando mucho en eso. Me parece que tiene que haber una búsqueda ahí. Me parece, no sé, a ver, yo para este mundo ya soy vieja, yo tengo 41 años, era la más joven de ese, bueno, no, Flor Alcaraz es un poquito más joven. Pará, nos dejás a todas en un lugar incómodo, che. Y de pronto me siento grande para algunas cosas. Por ejemplo, para mí es como muy importante la presencialidad, poner el cuerpo, y lo que estamos viendo masivamente es que las movilizaciones del cuerpo presente, digamos, están perdiendo fuerza. Yo creo que estamos en un momento de transición y que todavía no sabemos qué va a ser y todavía no sabemos cómo va a pasar. Pero mira, cuando fue Ni Una Menos se decía, bueno, Twitter lo mueve por Twitter, lo mueve por redes sociales, pero después la gente fue y apareció, la gente fue y se presentó. Entonces es relativo. Me encantaría tener una respuesta más clara, pero no lo sé todavía. Yo creo de verdad que estamos en un momento de transición y que vamos a tener que encontrar otras formas y otras maneras, pero no solo nosotras, ellos también. Digo, me parece que estamos en cambios muy vertiginosos y que todavía no terminamos de ver para dónde van. Yo tengo mucho respeto por las compañeras que sostienen esos espacios y que pueden estar en esos espacios digitales, pero creo también que el movimiento de mujeres en el mundo, pero en Argentina en particular, está muy conectado y que tiene desde hace muchos años redes de comunicación que no han requerido necesariamente de la visibilidad. ¿No? Argentina tiene encuentros nacionales de mujeres desde los 80. Argentina tiene redes que se encuentran dentro de la campaña nacional por el aborto, que cumplió, así como Ni Una Menos se cumplen 10 años ahora, la campaña cumplió 20 años la semana pasada. 20 años, desde que se organizaron en 2015 en Córdoba, en una plenaria de Córdoba, y dijeron, bueno, nos vamos a tomar, originalmente iba a ser hasta noviembre de 2005, dijeron, bueno, nos vamos a juntar a juntar firmas para pedir la legalización del aborto. Les llevó 15 años más de lo que pensaban, lo consiguieron, y ahora siguen juntas. Y eso no tiene que ver con un fenómeno de redes sociales. Digo, me parece que los feminismos tenemos muy claro que obviamente que ha habido un emergente y de gente que de asistencia a las marchas, pero no es una moda, hay un compromiso político atrás, y el compromiso político no pasa por la pantalla del celular. Marina, en ese sentido, mañana va a haber una nueva marcha que se va a unir a otros reclamos, a otras propuestas, a otras causas también. ¿Cuáles van a ser las banderas? Hoy también. Me parece muy importante decir que hoy también, que la mayoría del país está marchando el día de hoy. Bien. En la capital, la asamblea, yo no participé de la asamblea, con lo cual hay algunas cosas que no las sé, pero la asamblea ha decidido unirse a un reclamo que, bueno, la verdad que normalmente le decimos la marcha de los jubilados, pero sé que esta semana incluye a los jubilados, al Garrahan, a la situación de los residentes y también a la situación de los científicos, que está muy tremenda y muy severa. Digo, es realmente muy multitudinaria. Sé que hay muchas personas muy preocupadas porque vienen siendo manifestaciones, iba a decir manifestaciones muy violentas. No, las manifestaciones no son violentas, lo que es violenta es la respuesta a las manifestaciones pacíficas, ¿no? Y eso es realmente muy preocupante. Y las compañeras que están en la asamblea tomaron la decisión, votaron en la plenaria
de acompañar de esa manera. En el resto del país, de hecho en la mayoría del país, perdón, la porteñada, se va a estar marchando el día de hoy. Y sé que también hoy hay varias actividades de las compañeras de los centros de estudiantes, del grupo de atravesados por el femicidio, que suelen hacer una instalación artística y la van a hacer hoy en el Congreso. Así que en definitiva van a ser 2 días de movilización. Lo último que te quiero preguntar, decías recién, Marina, y agradeciéndote el tiempo, ya te liberamos, es esto que señalabas al principio, ¿no? No fue casualidad, y lo decías también en algunas entrevistas, que quienes hayan convocado, o entre las convocantes, la mayoría en la movilización allá por el 2015 hayan sido periodistas, que estábamos cansadas de relatar estas violencias y de explicarlo de una manera llana. Ahora, pensando 10 años después, ¿qué crees que tenemos que seguir contando en esta época desde el periodismo? Yo creo que el periodismo tiene en este momento un rol súper fundamental, porque yo me resisto completamente a esta idea de que la realidad ya no importa, de que todos son sensaciones, ¿no? Para mí la realidad, yo me dedico a esto desde que tengo 18 años, yo no voy a soltar la realidad, y me parece que el periodismo tiene un trabajo en ese sentido, y que el periodismo también se hace en tiempos adversos. También se hace en tiempos adversos, y se ha hecho en tiempos adversos, con dignidad, con responsabilidad, con respeto a tus lectores, con respeto a uno mismo, a la credibilidad de la firma, ¿no? Me parece que hay un rol en eso, en atreverse a veces a no ir con el baile de lo que está funcionando para todos, no ser esclavos de lo que manda el algoritmo. Entiendo que es muy difícil en tiempos en los que el medio necesita sobrevivir, y que esa supervivencia está hecha en clics, pero yo estoy segura que hay un público que quiere seguir consumiendo periodismo, hay que salir a encontrarlo. Clarísimo. Marina Abiuso, periodista especializada en género en derechos humanos, una de las que formó parte de este grupo organizador de la primera manifestación del Ni Una Menos allá por 2015. Gracias, abrazo, Marina, por estos minutos. Gracias. Bueno, ahí está. 31 de las 9 para reflexión.